Hola, buenos días, bienvenidos todos y todas a esta primera mesa del primer día de las jornadas que dimos a llamar Proyecciones Didácticas de Resultados de Tesis. Vamos a tener dos exposiciones y vamos a empezar con la exposición del doctor Jorge Abud, titulada El desempeño de alumnos de secundaria como base para la enseñanza y evaluación de la lectura en inglés. Voy a leerles una breve bio del doctor Jorge Abud. Él es profesor en inglés, es doctor en letras con el trayecto Estudios sobre Lenguas Extranjeras por la UNT, es docente e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Exactas y Tecnología. Además trabaja en el profesorado de inglés del Instituto Jim y del IES Lola Mora. Es miembro del proyecto de investigación que dirige la doctora María Elena Vileco. Ha dictado capacitaciones en diversos ámbitos, ha presentado y publicado varios artículos sobre la adquisición y evaluación en lenguas extranjeras y ha sido becario del Teacher Ambassador Program de la Embajada de Estados Unidos. Así que, bueno, sin más, los dejo con el doctor Jorge Abud y su ponencia. Bueno, muchas gracias, Anita. Ahora compartimos la pantalla pertinente. Bien, calculo que se está viendo. Perfecto. Bueno, al pelo, como decía Anita Yeyer, esta ponencia se trata sobre el desempeño de alumnos. Y hemos estudiado el desempeño de alumnos ante dos tareas evaluativas, cuestionario y cuadro. Los participantes fueron 118 alumnos de 5 cursos de secundarias estatales de diferentes localidades de Tucumán, con un nivel de acuerdo al marco común europeo de entre A1 y A2. Hemos considerado dos variables y para poder medirlas de una manera más confiable, se descartaron otras dos variables principales. Las variables que se consideraron fueron la familiaridad de los alumnos con las tareas y los constructos evaluados. Y las que se descartaron, el texto y el formato de las respuestas. Vamos a ver primero las que se descartaron. ¿Cómo se descartó el texto como variable? Acá tenemos que tener en claro lo siguiente. Nosotros hemos considerado los tests como input, no solo el texto, sino también las preguntas, las tareas, tanto las preguntas como el cuadro. Las tareas son input, entonces. El input está compuesto por el texto y las tareas. Eso es algo importante acá tener en cuenta. Y como queríamos estudiar las tareas justamente, descartamos los textos. ¿Y cómo hicimos, luego de este efecto especial, cómo es que hemos hecho? Bien, hemos usado el mismo texto, los mismos textos con cuestionario y con cuadros. O sea, al tener el mismo texto con dos tareas distintas, el texto no es una variable y las tareas sí para el análisis del input, entonces. ¿Cómo se descartan las respuestas? Bueno, se descartan las respuestas mediante el uso del diseño de ítems paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el cuestionario como el cuadro requerían las mismas respuestas. O sea, si a un alumno le tocaba el test con un cuadro, contestaba de una forma y de esa misma forma contestaba aquel alumno que recibía el cuestionario. Entonces, las respuestas tenían el mismo formato, o sea, también se la descarta como una variable. Vamos a ver cuáles son las variables que sí se consideraron. La familiaridad y los constructos. Nuevamente, el efecto especial, que no sé cómo saldrá en pantalla, pero bueno, a la familiaridad se la midió mediante la frecuencia de uso de esas tareas en las clases. Eso nos lleva al principio de isomorfismo, que brevemente podríamos decir que este principio sostiene que los exámenes tienen que incluir las tareas que se han usado en clase, ¿verdad? Bien, ya vamos a volver a ese punto, por supuesto, en un momento. ¿Cómo hemos medido la frecuencia de uso? Bueno, acá tenemos los resultados. En los 5 cursos participantes, y ahí tenemos las tareas que se han usado. Si notamos, la verde es el cuestionario que se usa en todos los cursos. El cuadro, el completamiento de cuadro, que es el rojito, se usa solo en uno de los cursos. Entonces vemos un contraste amplio
entre el cuestionario y cómo se lo usa, y el cuadro que se lo usa solo en uno de los cursos, ¿no? Esto coincide con otro estudio previo que hice, con muchos más cursos, 53 cursos y libros de texto, y arroja básicamente los mismos resultados. El cuestionario, marcado en verde ahí, es la tarea de lectura más usada y el cuadro una de las menos usadas. Por lo tanto, los cursos que hemos seleccionado, esos 5 cursos seleccionados para este estudio, son una muestra representativa del universo más amplio que tiene que ver con este estudio también, ¿no? También tomado de distintas escuelas de la provincia de Tucumán en general. Bien, pasamos entonces ahora a la otra variable que sí se consideró, que fueron los constructos. Los constructos evaluados en las tareas. Aquí se consideran los niveles discursivos presentes en las tareas y los procesamientos cognitivos necesarios para resolverlos. Veamos un ejemplo para que quede clara esta idea de constructos. Supongamos que tenemos un texto que tiene un pasaje que dice esta cámara es cara. Supongamos también que le preguntamos a nuestros alumnos, ¿es esta cámara barata? ¿Qué constructos tenemos aquí? En primer término, acceso léxico. ¿Por qué? Porque los alumnos deben llegar al significado de las palabras para poder resolver este ítem de esta tarea. Además, deben realizar inferencias, en este caso, para resolver la cohesión léxica que existe en la relación esta de antónimos entre cara y barata. Bien, estos son los constructos presentes en esta tarea. ¿Qué pasa si yo a this camera, a esta cámara, la reemplazo por su pronombre, por it, por ejemplo? Es esto, barato, sería una traducción literal, por supuesto. En este caso se agrega otro constructo, también relacionado con la realización de inferencias, pero en este caso para la resolución de la cohesión gramatical, porque se debe recuperar el antecedente del pronombre it para lograr así resolver el ítem de esta tarea. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A mayor complejidad discursiva, mayores niveles de procesamiento cognitivo. Y estos son los constructos, entonces, en esta tarea, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los resultados de esta investigación? En relación con el desempeño de los alumnos, ahí tenemos en el eje vertical las medias de desempeño y en el eje horizontal las tareas, ¿no? El verdecito, que es cuadro, obtuvo 9,34 de media y el cuestionario, el naranja, un 5 de media. Visualmente se nota una diferencia amplia entre el desempeño en ambas tareas, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la estadística, vemos que la diferencia porcentual es de 87 puntos, es muy amplia, y el valor P nos dice que la diferencia es de 0,0000. Por lo tanto, estadísticamente es altamente significativa. O sea, lo que se ve visualmente lo comprueba la estadística diciendo que los alumnos obtuvieron mucho mejor desempeño en el cuadro que en el cuestionario, básicamente, ¿no? ¿Qué indican estos resultados en relación con esto? Indican que la familiaridad de los alumnos con las tareas no configurarían una variable relevante para el desempeño de los alumnos. ¿Por qué decimos esto? Porque la tarea con mejor desempeño es la tarea menos usada en clase. Recordemos que el cuadro se usa solo en uno de los cursos participantes. Dicho de otra forma, entonces, la tarea que obtuvo desempeño más pobre es la tarea más usada, que es el cuestionario, entonces. Pareciera que la familiaridad de los alumnos con las tareas no es relevante. Entonces, ¿qué pasa con la otra variable, con los constructos? Estas constituyen una variable determinante en el desempeño de los alumnos. ¿Por qué decimos esto? Porque la tarea con mejor desempeño tiene menor complejidad a nivel morfosintáctico. Dicho de otra forma, la tarea cuestionario que tiene mayor complejidad morfosintáctica obtuvo un desempeño mucho más pobre entonces. ¿Qué proyecciones podemos trazar nosotros de estos resultados? Bueno, la hemos acá agrupado en 4 diferentes categorías acá que tienen que ver con la diversidad de tareas, la activación de distintos componentes cognitivos, instrucción en gramática e isomorfismo clase-examen. Empecemos con la diversidad de tareas. Se deben incluir una variedad de textos, tareas e ítems para desarrollar y evaluar las habilidades necesarias para la lectura eficiente. Esta variedad de textos,
tareas e ítems son necesarios no solo en la enseñanza, sino también en la evaluación. Y de esta forma, entonces, estamos ayudando al desarrollo de la habilidad de la lectura, ¿no? Variar el tipo de tareas implica considerar no solo el formato de la tarea, no solo decir esto es cuestionario, esto es verdadero o falso, esto es vinculación, matching, etc. No es solo el formato, sino también considerar las características de las mismas, mirar hacia adentro de las tareas, porque recordemos que las estamos considerando como input. No solo el texto es input, sino también las tareas acá, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver aspectos relacionados con el input, la respuesta y la relación entre input y respuesta, ¿no? Esa es básicamente la idea aquí. En la mayoría de los cursos participantes se ha notado una ausencia de las tareas de representación gráfica, que son efectivas para facilitar la comprensión de textos, sobre todo en las etapas iniciales de adquisición. Estas tareas de representación gráfica, nosotros sabemos que la transferencia de información de un formato a otro es muy importante para el desarrollo de la lectura, y esta transferencia a una representación gráfica está faltando en los cursos que hemos estudiado, y es muy interesante incluirla sobre todo con los alumnos de más bajo nivel, ¿no? Lingüístico. En este sentido, se ha notado que el completamiento de cuadros facilita a los alumnos, en mayor medida que los cuestionarios, la demostración de su comprensión de textos descriptivos, que son el tipo de texto que hemos incluido en esta investigación. Bien, no solo que facilita la demostración, sino también la demostración en los exámenes, sino también facilita el desarrollo en las clases. Pasamos al siguiente punto, que tiene que ver con la activación de distintos componentes cognitivos. La diversificación de las tareas y los ítems conlleva una variación de los procesamientos cognitivos necesarios para su resolución. Como vimos, cuanta mayor complejidad, mayor es el nivel de procesamiento cognitivo, ¿no? En esta tesis se demuestra que el desempeño de los alumnos depende más de los constructos que se evalúan que de la inclusión de las tareas en las clases, de manera que la consideración de los requisitos cognitivos de las tareas tiene una importancia fundamental. Recordemos que decodificar no es lo mismo que comprender, por lo que debemos diseñar ítems que activen distintos niveles de procesamiento. Obviamente, niveles de decodificación, como el acceso léxico, la parcelación sintáctica, y también niveles de comprensión, como realización de inferencias, enriquecimiento de proposiciones, modelos mentales del texto, etcétera, hasta más arriba en los altos niveles de procesamiento, ¿no? Diversificar las actividades de los componentes cognitivos contribuye al proceso de adquisición, entonces, ¿no? La adquisición se facilita mediante la práctica significativa, la reutilización de estructuras lingüísticas en diversos contextos discursivos, dice la doctora Beleco, ¿no? Entonces, esta diversificación de tareas, esta activación de distintos componentes cognitivos debe realizarse observando diferentes contextos discursivos, y de esa manera estamos facilitando la adquisición de la lectura, ¿no? Pasamos al tercer punto, que tiene que ver con la instrucción en gramática. Los resultados de esta tesis demuestran que las estructuras discursivas a nivel morfosintáctico fueron las que más influyeron en el desempeño de los alumnos. Tal como lo sostienen Gray y Stoller, por ejemplo, es crucial la inclusión de la enseñanza de la gramática en conjunción junto con el desarrollo de la lectura en lengua extranjera, sobre todo en los niveles iniciales. Widdowson, en este sentido y de manera obvia y explícita, pero vale la pena recordarlo, mantiene la misma postura cuando argumenta que primero se debe conocer el código de la lengua para llegar a interpretar un texto, por supuesto. Investigaciones de variada procedencia, incluso de colegas de nuestro equipo de investigación, por supuesto, sostienen el mismo principio. La instrucción explícita de la gramática contribuye de manera fundamental al desarrollo de la lectura en lengua extranjera. Pasamos al último punto, que está relacionado con el isomorfismo clase-examen. Se ha insistido en que las clases deben incluir una variedad de tareas que activen diferentes componentes cognitivos en distintos niveles cognitivos. Los exámenes, por su parte, deben reflejar esa variedad. Hemos visto que la inclusión de las tareas en la clase parece no influir en el desempeño de los alumnos, pero no estamos nosotros descartando esa variable. En realidad, aunque esta tesis demuestra que la inclusión o la falta de inclusión de las tareas en las clases no afecta el desempeño de los alumnos, esto no significa que el isomorfismo entre las clases y los exámenes
debe ignorarse, para nada. De hecho, se está diciendo que las clases deben diversificar las tareas que proponen y que esa diversidad se debe reflejar en los exámenes, siempre atendiendo a los constructos desarrollados en clase para que sean evaluados. O sea, no tenemos que mirar solo qué tipo de tarea es, no tenemos que decir, bueno, usé un matching, voy a usar un matching en clase, en el examen, o usé un cuestionario, voy a usar cuestionario en clase. No solo el tipo de tarea, sino los constructos que están desarrollados o evaluados en esas tareas. Este principio enriquecido entonces de isomorfismo, que no tiene que ver solo con el tipo de tarea, sino también con el input, los niveles discursivos y de procesamiento cognitivo incluidos en esas tareas, entonces este principio enriquecido de isomorfismo entre la enseñanza y la evaluación contribuye a que los exámenes sean una fuente de información. Sabemos que los exámenes son una fuente de información. En este caso sería una fuente de información real para diferentes esferas, para profesores, alumnos, padres, instituciones, comunidad educativa e incluso para el mercado laboral, que es básicamente son los objetivos de los exámenes, ¿no? A modo de conclusión, entonces, podríamos decir que si observamos estos requisitos de diversidad de tareas, activación de distintos componentes cognitivos, instrucción en gramática, isomorfismo clase-examen, enriquecido en esta forma el isomorfismo considerando los constructos, entonces los exámenes funcionarían como instrumentos de recolección de datos de los procesos de adquisición y así contribuirían a tomar decisiones razonadas según los constructos desarrollados en clase y evaluados en exámenes. Entonces, de esta manera, estaríamos viendo que el desempeño de los alumnos serviría de base para la enseñanza y la evaluación de la lectura en inglés. Tenemos la mirada puesta entonces en el desempeño de los alumnos para tomar decisiones basadas en ello, ¿no? Esto ha sido todo, muchas gracias y ese es el último efecto especial. Bien, muchas gracias entonces. Bueno, muchísimas gracias, doctor Abud. Ahora vamos a pasar a la comunicación de la conferencia de la profesora Josefina Pucci. La profesora Josefina Pucci es profesora en inglés, magíster en lingüística aplicada y TESOL por la Universidad de Leicester, Reino Unido, doctorando del doctorado en letras, trayecto de estudios sobre lenguas extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Además, es formadora, docente de la carrera de inglés de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Escuela Sarmiento, y es docente y coordinadora de estudios en el Instituto Rush. Integra el proyecto de investigación que dirige la doctora María Elena Vileco. El título de la exposición es Proyecciones didáctico-pedagógicas para los procesos de adquisición de lenguas extranjeras con aprendientes multilingües. Llega Josefina. Ahí estamos. Hola, nuevamente, ¿cómo estamos? Entonces, comparto para empezar la exposición. Si estás con el micrófono apagado, me parece. ¿Se me escucha? José, no te escuchamos. Ya estoy. ¿Me escuchas? Yo, ¿sí? ¿Ya está bien, Gisela? ¿También? ¿Sí se escucha bien? Perfecto. Bueno, como decía Anita, el título de mi comunicación hoy es Proyecciones didáctico-pedagógicas para los procesos de adquisición de lenguas extranjeras con aprendientes multilingües. Esta comunicación de hoy está en relación con los resultados de mi investigación en el marco de la tesis de mi maestría, y el propósito de la exposición de hoy es poder relacionar los resultados de investigación en adquisición con las decisiones didáctico-pedagógicas en una conexión directa con lo que planteaba Ana Blunda en su conferencia. En primera instancia me interesaba presentar y explicar de dónde proviene mi interés en este tema, y bueno, parte de la observación de clases durante un periodo de capacitación en la docencia que realicé en la asignatura inglés para la carrera de francés,
de la introspección en los propios procesos de adquisición de lenguas en mi experiencia, de lecturas de bibliografía y de, por ejemplo, la idea común de expresar que ante más lenguas uno sabe, más fácil le resulta adquirir nuevas, ¿no? Entonces, me resultaba interesante pensar, investigar y obtener evidencia empírica de hasta qué punto esta experiencia lingüística previa resultaba una ventaja. Es por eso que decidí, junto con mi director de tesis, realizar un estudio comparativo de corte transversal en el cual comparaba los resultados y las experiencias de los aprendientes monolingües, es decir, que conocían el español como lengua primera y adquirían el inglés como segunda lengua, de aprendientes multilingües que tenían en su repertorio lingüístico más lenguas, entre ellas el francés como L2 y el inglés como L3. Los informantes iniciales eran 2 grupos, pero resultaron siendo 3 después de la primera recolección de datos demográficos, y ahí tuvimos mayores repertorios lingüísticos porque había algunos aprendientes que también tenían en su conocimiento una cuarta lengua extranjera. Dentro del marco teórico, de los instrumentos que seleccionamos, tenían que ver con 3 aspectos que nos interesaba analizar. En primera instancia, el nivel de lengua de estos aprendientes, y eso se evaluó a través de una prueba escrita, un test de dominio escrito y una entrevista en inglés. Los aspectos afectivos y motivacionales a través de un test, de un cuestionario sobre motivaciones y actitudes, en particular con respecto al inglés como lengua extranjera y a la adquisición del inglés, y aspectos metacognitivos, en los cuales, bueno, una de las primeras tareas que se les solicitó a los aprendientes fue a través de, al mismo tiempo que realizaban la prueba escrita, decir en voz alta aquello que pasaba por sus cabezas mientras realizaban esa prueba, y eso era grabado, luego fue transcrito y codificado. Además de esto, incluimos una entrevista en español para discutir estos aspectos sobre sus experiencias previas, aspectos relacionados con la motivación, con sus estrategias de aprendizaje, y un test también escrito de estrategias. El marco teórico para este trabajo fue bastante amplio. No voy a ser tan detallada en esta oportunidad, porque también muchos de estos conceptos han sido retomados por Ana Blunda en su conferencia. En primera instancia, sí nos pareció importante destacar la diferencia entre aquella lengua que se aprende o se adquiere para ser usada en un ámbito inmediato, en la comunicación cotidiana, y aquella lengua que se adquiere por lo general en un contexto más bien educativo y alejado de estas posibilidades de uso cotidianas, y eso sería la lengua extranjera en nuestro contexto de aprendizaje. También distinguimos el análisis y el estudio de la adquisición de una segunda lengua de la adquisición de lenguas adicionales. El enfoque de la diferencia plantea que no son exactamente iguales, tienen sus diferencias que vale la pena remarcar, los procesos de adquisición de segundas lenguas, en orden cronológico de adquisición, de lenguas adicionales. Y también consideramos la concepción holística de lo que es el bilingüe o el multilingüe, que está en relación a las definiciones de Grosjean y de Cook, que el multilingüe y el bilingüe no son la sumatoria de monolingües, sino que tienen una reconfiguración cognitiva y ponen y traen a la clase en nuestro contexto todos estos recursos que son sumamente importantes y valiosos de sus experiencias previas. Por otro lado, consideramos el cambio de paradigma, la visión de que la adquisición de lenguas no tiene un efecto adverso en el desarrollo cognitivo, sino todo lo contrario, es muy beneficioso. Que la interlengua que se adquiere y se desarrolla, que es un sistema en transición, en desarrollo y variable, es heterogéneo. Y esta heterogeneidad se refiere a las distintas competencias que entran en juego y que son necesarias para poder saber, conocer y emplear una lengua extranjera en estas condiciones. Eso se refería Ana Blunda como el saber procedimental, el saber declarativo. Otra forma de referirse a eso es el conocimiento explícito
versus el conocimiento implícito. El conocimiento explícito es un conocimiento declarativo, verbalizable, del cual el aprendiente es más consciente, que lo puede usar para monitorear su propia producción, y el conocimiento implícito está automatizado, adquirido de una manera que puede ponerse en juego y en práctica en situaciones comunicativas sin la necesidad de tantos recursos atencionales. Los antecedentes de este estudio fueron también muy importantes, los estudios sobre tercera lengua realizados anteriormente, y los pudimos agrupar en dos categorías. Aquellos que tienen el foco en el nivel del dominio, es decir, que les interesaba estudiar si los multilingües eran capaces de adquirir un nivel de dominio en esta tercera lengua mayor al de los monolingües, si eran de alguna manera, si podían lograr un mejor desempeño, y aquellos estudios que realizaron el foco en la introspección, es decir, en el propio análisis, el autorreporte de los mismos aprendientes, de aquellas estrategias que ponían en juego de lo que sucedía cognitivamente mientras estos procesos se llevaban a cabo. Esos son los estudios quizá que representaron un antecedente más importante para nosotros en la investigación. Los resultados de la investigación mostraron que en relación al nivel de dominio comparativo entre los aprendientes monolingües y los aprendientes multilingües, no se observaron diferencias significativas. Claramente, aquellos aprendientes de cualquiera de los grupos que eran muy comprometidos con su aprendizaje, que dedicaban muchas horas de trabajo, mayor exposición a la lengua extranjera, podían obtener mejores resultados, pero esto no era significativo en las diferencias de los grupos. Por otro lado, también observamos que la prueba escrita tuvo un diferente resultado y los aprendientes tuvieron más éxito en la prueba escrita que en la prueba oral, evidenciando quizás ciertas inconsistencias en aspectos que en la prueba escrita se notaban como adquiridos o se podían percibir como adquiridos, en la prueba oral no se observaba lo mismo, ¿no? Ciertas formas presentaban mayor dificultad en la oralidad. Pero sí pudimos destacar que los aprendientes multilingües que reportaban tener un nivel de lengua intermedio avanzado en su L2 eran los más exitosos en la prueba de nivel en la L3. Por otro lado, en el conjunto de todos los resultados obtenidos y analizados cuantitativa y cualitativamente, pudimos ver que hay un mayor nivel de conciencia, y este aspecto sí es significativo, en un mayor nivel de conciencia y reflexión metalingüística en aquellos aprendientes que eran multilingües. Para ellos evidenciaban y mostraban un uso más frecuente de estrategias de aprendizaje y estrategias comunicativas, y eran mayormente conscientes de sus procesos de aprendizaje y de uso de la lengua. En cuanto a las preferencias de aprendizaje, a la motivación y a los aspectos afectivos, los aprendientes multilingües podían demostrar cómo las experiencias de aprendizaje previas, en términos de aprendizaje de lenguas extranjeras, sí tenían un alto impacto en su predisposición y su actitud frente al aprendizaje de la lengua en esta instancia, tanto positiva como negativa, por supuesto. Entonces, aquí les muestro algunos ejemplos. No me voy a detener a leer cada uno de ellos, pero sí me parecía interesante porque quizás es algo nuevo poder ver cómo se codifica esta información y cómo a partir de las transcripciones podemos ir viendo cómo surgen estos datos relevantes, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de las transcripciones del protocolo de pensamiento en voz alta, y aquí podemos ver cómo en algunos casos los aprendientes reflexionaban sobre la situación comunicativa que necesitaban ahí cumplir encontrar la forma para esa situación comunicativa, cómo se relacionaba lo que estaban trabajando en ese momento con lo visto en clase o con otras situaciones de exposición a la lengua. Aquí vemos cómo lo relacionan una palabra a una canción, cómo pueden verbalizar e identificar formas y verbalizar reglas también de uso de estas formas. Estos son ejemplos de la entrevista. En este caso podemos ver cómo
la situación de clase previa o las experiencias previas de aprendizaje tienen un impacto en lo emocional, situaciones que son muy frustrantes o situaciones que son, bueno, que el alumno siente que esto es demasiado desafiante para ellos o que no es lo suficientemente desafiante para ellos. Y eso, volviendo a la exposición de Ana, aquí es importante encontrar ese equilibrio, ¿no? Por otro lado, aquí podemos ver ejemplos de los aprendientes multilingües en relación con su conciencia en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, cómo ellos pueden comparar, establecer relaciones, analizar, por ejemplo, el sistema de vocales de una lengua en relación a la otra, cómo pueden darse cuenta de cuando las lenguas son tipológicamente cercanas y qué es lo que hacen a la hora de aprender una nueva lengua, que reflexionan sobre las similitudes y diferencias entre las lenguas en contacto. Ahora, como el título de mi trabajo es Proyecciones didáctico-pedagógicas, me interesaba plantear esta pregunta. ¿Qué podemos hacer entonces en base a estos resultados obtenidos desde la práctica docente para trabajar con aprendientes multilingües que tienen experiencia lingüística previa? Bueno, principalmente adquirir esta perspectiva holística, considerar a los aprendientes en su totalidad con todos los recursos que traen a clase. Para esto es importante llevar a cabo un análisis del perfil de nuestros aprendientes, de sus necesidades, y esto podemos tomar el concepto del inglés para propósitos específicos, llevar a cabo un análisis de las necesidades de nuestros aprendientes a través de entrevistas, de cuestionarios o simplemente de una comunicación en la clase. Potenciar también su capacidad de reflexión a través de ejercicios que los traigan a la reflexión metalingüística, comparar y contrastar las lenguas en contacto, y esto puede quizá no lograr un mejor desempeño, un mayor nivel de dominio, pero sí quizás acelerar el ritmo de aprendizaje. Capitalizar y socializar el uso de estrategias, es decir, compartir cuáles son las estrategias que mejor le funcionan a cada uno de los aprendientes, enseñar estrategias nuevas para que direccionen su aprendizaje y puedan subsanar o superar obstáculos en la comunicación. Además de eso, y en relación a los resultados obtenidos de las inconsistencias entre la prueba escrita y la entrevista oral, practicar e incorporar la oralidad como una habilidad clave y lograr a través de la práctica y la automatización de ciertas formas que estas formas puedan surgir en situaciones comunicativas espontáneas. En cuanto a lo emocional, a lo afectivo, es importante crear una atmósfera de confianza, de seguridad y que les permita que sea tolerante con el error y les permita a los aprendientes arriesgar y ser creativos. En estas circunstancias que ellos tienen alguna demanda, una necesidad comunicativa y tienen que crear construcciones para poder comunicarse en esas situaciones. De parte del docente, quizás es muy importante ser claros con los objetivos, los propósitos y las expectativas, y que los aprendientes sean también conscientes y realistas de sus posibilidades de logro y también que puedan estar orgullosos de lo que realmente logran en los periodos en los que se proponen. En cuanto al diseño curricular, cuando no sea posible asignar la misma carga horaria a las distintas lenguas que se incorporan, es clave considerar cuál es el momento oportuno en la inclusión de la lengua extranjera adicional. En base a los resultados obtenidos, podemos ver que a mayor nivel de dominio de la L2 hay mayores posibilidades de optimizar la experiencia previa. Entonces, hay que ver realmente en un plan de estudio cuál es el momento más valioso o donde podemos sacar mejor provecho de esta experiencia previa. Otras ideas, bueno, hay muchas otras ideas, se puede continuar pensándolo y estudiándolo. Por supuesto, esta investigación tiene sus limitaciones en cuanto al grupo de aprendientes, al contexto específico, a las combinaciones lingüísticas que se puede realizar y replicar con otros grupos. Y muchas de las recomendaciones didáctico-pedagógicas tampoco se limitan solamente a los aprendientes multilingües, sino que son válidas para los monolingües también. Bueno, muchas gracias por su atención y espero haber transmitido el mensaje con claridad. Muchísimas gracias, Josefina. Bueno, ahora parece que pasamos al espacio de las preguntas. Por favor, todos los que tengan alguna pregunta,
la van dejando por ahí y les hacemos la pregunta a los expositores. Ha estado súper interesante. A ambas ponencias me parece que ha quedado muy claro esta idea de las proyecciones, de la investigación y las proyecciones didácticas, o sea, poder articular un poco la práctica en el aula con la investigación en ambos casos. Así que ahí he visto, Betty Pino comentó en su momento, a partir de la exposición de Jorge, esto de pensar nuestras prácticas desde el desempeño de nuestros alumnos. Y esto vale para las dos exposiciones, claramente, ¿no? Después, leí también, claro, como han sido las dos exposiciones y ahora recién habilitamos las preguntas para ambos, leí también un comentario sobre la relación entre las tareas del aula y la evaluación y cómo es importante, sumamente necesaria dice, con los aprendientes neurodivergentes. Neurodivergentes, es decir, con condiciones como la dislexia, la dispraxia, el déficit de atención, ¿no? Bueno, no es algo que, no sé si es algo que en lo que has indagado, Jorge, pero por ahí hay una nueva línea quizás. Claro, sí, exactamente. No, por supuesto que no he indagado por ahí, pero sí se sabe que la diversificación de tareas y atacar distintos niveles de procesamiento ayuda justamente a atender diversidad de estilos de aprendizaje, ¿no? Así que por ahí viene. También viene con la idea de motivación, ¿no? Porque se motiva a alumnos con diferentes estilos mediante el uso de diferentes tareas. Entonces, y eso ayuda tanto a, como, bueno, hemos recalcado ahí, tanto a las clases como a el momento de las instancias evaluativas, ¿no? Sí. Había una pregunta de Cecilia Beth sobre el concepto de muestra representativa en su investigación. Plantea la profesora Beth. Bien. Para Jorge. Sí. Como hemos resumido los cursos participantes a 5, era importante asegurarme de que no sean casos aislados, digamos, sino que sean representativos de lo que sucede en Tucumán. Por lo tanto, me basé en otro estudio previo en el que yo vi qué tipos de tareas se usan, qué tipos de tareas de lectura se usan en general. Entonces, analicé 53 cursos distintos mediante reportes de observaciones de clase, los libros de texto que se usaban, y entonces noté que eso arrojaban esos resultados. Y es por eso que seleccionamos los cuestionarios, porque es la tarea que más se usa, tanto en libros de texto como en los cursos. Aparte es la percepción que uno tiene, ¿no? De los colegas, etcétera, de que los cuestionarios es lo que más se usa para las preguntas, y esa percepción estaba basada ya en los datos de la investigación, y que el completamiento de cuadros es una de las que menos se usa, tanto en los libros de texto como en los 53 cursos que hemos estudiado. Por eso hemos seleccionado eso, y los cursos que esas dos tareas, y los cursos que hemos seleccionado eran una muestra representativa porque justamente coincidía con el perfil general de los cursos de la provincia de Tucumán, digamos, ¿no? Básicamente esa es la idea. Y de cierta forma confirma lo que se percibe con los profesores, con los colegas en las instituciones, qué se usa más y qué se usa menos en las clases, ¿no? Sí. Bueno, hay un montón de comentarios, felicitaciones, excelentes aportes, felicitaciones a ambos. Hay una pregunta de Eugenia Cabral, dice: José, me gustaría saber tu opinión sobre la posibilidad de volver a reflexionar sobre las verbalizaciones de los alumnos con el grupo clase. En mi caso, en particular, al ser informantes que no eran alumnos míos, no lo incluí, pero me parece que una vez, que puede ser una estrategia muy buena y que sí vale la pena reflexionar con ellos y ver y hacerles notar lo que va surgiendo y cómo van procesando la información que reciben y las tareas que tienen que llevar a cabo. A mí sí me parece algo interesante de aplicar en investigación-acción ahí en el grupo clase que uno tenga, ¿no? Por ahí no me parecía tan fácil transmitir esta información al docente de esa, bueno,
al docente del grupo para que pueda trabajarlo. Me parece que es más directo si uno mismo ha llevado a cabo, analizado, observado esos datos, ¿no? Pero sí, me parece una muy buena idea. Bien, otra pregunta de Cecilia Beth también sobre la importancia para Josefina, ¿no?, de la metalingüística en tu investigación. Y la metalingüística en mi investigación es clave. La reflexión y en este caso lo que observamos es que justamente esa es la ventaja que tienen los aprendientes multilingües frente a los aprendientes monolingües. Tienen más experiencia en hablar sobre la lengua, en analizar la lengua, en poder emparentar, comparar, encontrar los contrastes. Y me parece que la reflexión metalingüística es clave con cualquier grupo de aprendientes. Por ahí muchas veces se considera que es estudiar gramática y que eso ya pasó de moda, pero si uno lo analiza y analiza las funciones que cumplen las formas y lo plantea desde esa perspectiva, es clave. Es clave para que los aprendientes puedan avanzar y puedan ir construyendo su interlengua, ¿no? Hablabas también, Josefina, disculpa, Anita, sí, no. sobre las representaciones, el trabajo sobre lo afectivo, ¿no? Eso, sí, me ¿cómo parece, ese no era quizá el punto inicial en el trabajo, pero como fue surgiendo en las entrevistas, me pareció muy, muy importante incluirlo, ¿no? Lo afectivo, cómo las experiencias previas han sido positivas afectivamente, si han generado que los aprendientes sientan logros, se sientan cómodos, en confianza. Hay algunos de los ejemplos que incluí esta vez, muestran eso, la angustia que pueden generar ciertas experiencias, sentirse que todos saben y todos contestan y ellos no, entonces están temblando en la clase. Usaban esas palabras, la verdad que a uno lo deja, no sé, choquea un poco ver que ciertas experiencias puedan ser así. Muy probablemente el docente muchas veces no tiene conciencia de eso, pero está bueno que asumamos que es importante y que es algo a tener en cuenta, crear ese espacio de confianza y una buena dinámica en la clase, y que eso va a impactar en la motivación de los aprendientes, en los logros que tengan y en las ganas quizás después de emprender el aprendizaje de otras lenguas, ¿no? De continuar con el aprendizaje de una. Acá hay una pregunta para Jorge, de Claudia Díaz, que dice: Jorge, ¿podrías decirme si lo que pudiste observar en cuanto a la lectura comprensiva era a partir de textos escritos solamente o se usaban también imágenes? Ah, bien. Sí, buena pregunta, porque se ha tenido en cuenta eso justamente en el diseño de los instrumentos. Ahora sabemos del alcance, del acceso que tenemos todos a textos multimodales, que incluyen imágenes, sonido, etcétera, por supuesto, ¿no? Entonces, eso se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar los instrumentos. Y ese ataca el nivel de procesamiento cognitivo que tiene que ver con la representación textual, en el que se negocian significados desde diferentes fuentes, desde lo verbal, no verbal, etcétera. Se ha tenido en cuenta en la tesis, no se ha tenido en cuenta en el estudio previo que yo hice, al que hice referencia, por una cuestión de narrow down, o sea, de ¿cómo que sería? De reducir el foco. De restringir el foco, pero es una línea interesante para seguir investigando. Sí ha estado incluida, pero bueno, obviamente en esta exposición no abarqué ese punto, pero es interesante abarcar textos multimodales, como lo nombra Widowson y bueno, y otros autores también, ¿no? Perfecto. Patricia Roxana Sánchez para Jorge dice: me surge emparentar lo expuesto por el doctor Abud sobre el isomorfismo clase-examen y la idea del no al talle único para las evaluaciones. Quedó lo del talle único. Sí, por supuesto. Y ¿sabe a qué me está haciendo acordar eso, no? A que yo también hice la diferenciación entre exámenes estandarizados y exámenes basados en la clase.
porque cuando uno habla de exámenes, por lo menos en nuestra área de lenguas extranjeras, inglés en particular, muchas veces se piensa, y la bibliografía y la mayoría de las investigaciones están basadas en exámenes estandarizados, por una cuestión de presupuesto también y de gente involucrada en los exámenes estandarizados, ¿no? Y yo hice esa distinción porque yo me focalicé justamente en los exámenes basados en la clase en oposición a los estandarizados. Y eso tiene que ver con eso de mirar el desempeño de los alumnos y está íntimamente relacionado con lo que decía vos, Anita Blunda, ¿no? Bueno, nos vamos relacionando entre nosotros. Exactamente. Sí. Parece que somos equipo. Sí. Hay un diálogo interesante y me parece que al final de la jornada vamos a poder cerrar también todo con una serie de ideas y de conceptos que dialogan y que tienen sentido todos juntos, ¿no? Si les parece, bueno, hay un montón de comentarios interesantes, pero vamos cerrando para que, sí, elogiosos, que lo van a poder ver después los expositores. Pero si les parece, vamos cerrando, así damos lugar a la próxima mesa, estamos en tiempo. Recordarles que se queden porque es en este mismo link, en este caso, así que se pueden quedar en este link. Después de la pausa empieza la próxima mesa, que es una mesa panel de docentes de la provincia, así que, bueno, les agradecemos a los expositores, a todos los que han seguido la exposición con sus preguntas y todos esos elogios. Y nos vemos en un ratito. Ustedes por la Muchas moderación. gracias. Muchas gracias.